Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, para que nos acompañes en esta propuesta que semana a semana venimos construyendo para vos. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Gabriela Aguirre vamos a estar contándoles como siempre sobre la vida y la obra de algunos artistas, pero también otras personalidades que nacieron en nuestro país y muchos de ellos que han nacido aquí en el departamento de Soriano, que con su trabajo, persistencia y tenacidad, que siempre decimos, porque es la única forma, lograron influenciar en el desarrollo de nuestra cultura. También vamos a hablar sobre algunos clásicos de la literatura universal y de vez en cuando, solo de vez en cuando, algunos consejos literarios vamos a darles de forma así, con cuentagotas. ¿Para qué? Bueno, porque creo que es la mejor manera de dosificar esta caja de Pandora que de vez en cuando tenemos para ustedes. Te invito a quedarte aquí con nosotros los próximos 60 minutos para que descubras una propuesta totalmente diferente, porque estamos a punto de desembarcar en Puerto Cultura. ¿Dónde más puede suceder esto que aquí, que en Difusora Soriano 1210 AM, poder de radio, y nosotros le agregamos poder de conocimiento? En Expresión Viva, Sandra Rush nos va a contar sobre otra personalidad que vivió aquí en el departamento de Soriano. Sin dudas, una tierra fértil en la que se han desarrollado personas con grandes capacidades, como es el caso de hoy, de la señora Carolina Lara von Richthofen. En Secretos de la Lírica, la soprano Gabriela Aguirre nos va a contar sobre ese maravilloso mundo de la lírica, que requiere gran preparación y técnicas vocales, bueno, muy complejo, muy sofisticado, pero cuando lo escuchamos ahí vemos el porqué de tanta preparación. En Palabras en Red, Paula Enoder va a seguir comunicándonos sobre todo lo que refiere a los escritores que formaron parte de la generación 45 y hoy con una escritora en particular. Y al finalizar, quien les habla, en la lupa literaria, vamos a hacer un análisis sobre una novela del peruano Ciro Alegría, que es El mundo es ancho y ajeno. Esa expresión que hemos escuchado muchas veces, pero que no sabemos bien de dónde viene. Bueno, hoy vamos a descubrirlo. Para aquellos que recién se están acercando y sintonizando, les cuento que, bueno, estamos aquí en Puerto Cultura, en la 1210 AM, Difusora Soriano. Luego recuerden que Puerto Cultura se va a subir a YouTube. Y pueden estar escuchándola también para que les quede más cómodo, ¿no? La página www.difusorasoriano.com.uy. Damos comienzo entonces al programa de hoy con Expresión Viva. Y Sandra Rush, como les dije recién, nos va a contar sobre la señora Carolina Lara von Richthofen, la primera criolla nacida en Mercedes que ingresó a la nobleza alemana como baronesa y hasta donde sé con un gran amor por la jardinería. Yo creo que Paula Enoder, que vive en Múnich, se debe estar riendo de mi pronunciación en alemán, pero bueno, luego Paula me corregirá. Buenas noches, querida audiencia. Gracias, Daniel. En mi labor de recopilación de material para compartir con ustedes, me encontré con esta historia que llamó mi atención y a medida que fui profundizando, generó en mí planteos y reflexiones desde las distintas aristas de la vida, de lo que parece, de lo que es y de lo que no es. Hoy haremos expresión viva de nuestra baronesa mercedaria Carolina Lara de von Richthofen, como una personalidad destacada que no atrae nuestra atención por su vinculación con el arte, sino porque inspiró el arte. El profesor historiador Manuel Santos Pires, en su publicación del libro del Bicentenario de Mercedes de fecha 1 de septiembre de 1988, expresa: no podíamos dejar de referirnos en este libro de Bicentenario a la historia de la única mercedaria que ha ostentado el título de baronesa en nuestra ciudad, lo que le permitió ingresar a la aristocracia europea al casarse con un noble alemán. Quien hiciera realidad el sueño de su príncipe azul en aquel romántico siglo XIX fue Carolina Gregoria Lara Fernández Braga,
que naciera en nuestra ciudad el 25 de mayo de 1850, en el hogar que formaban Toribio Aniceto Lara Godoy y María Carolina Fernández Braga. Sus padres tenían raíces europeas, él españolas, ella portuguesa, pero eran naturales, él de Buenos Aires y ella de Soriano. Toribio desde sus 17 años fue parte del ejército de La Valleja para defender la patria y más tarde al de Rivera, quien fue su padrino y protector. Era a él a quien se le encomendaba la tarea de chasque por su valentía, vaquía y fidelidad. Fue militar, llegando a ostentar el grado de coronel y según Juan Samuel Sumastre Douglas, era hacendado. María Carolina pertenecía a una familia acomodada, como se decía en esa época. Se casaron en 1846, habiendo nacido de dicha unión, además de nuestra protagonista, 10 hijos más. Ocupaban una gran casona en la intersección de las calles Paysandú y 25 de Mayo, hoy Leandro Gómez y Eduardo Víctor Aedo. Dice Eduardo Barreneche en su artículo del diario El País del 19 de agosto de 2001 que Carolina Lara se crió dentro de una atmósfera pueblerina, pero no dejaba de ponerse sus mejores trajes en el momento de acudir a un acontecimiento social. Mercedes ya era una villa que aspiraba a ser ciudad. Carolina Gregoria se formó en la Escuela de Niñas de Mercedes, y les cuento que tuve en mis manos la tapa de su cuaderno que dice 1835-1836, con su nombre grabado al pie, con letras doradas que tan celosamente custodió el querido profesor Manuel Santos Pires. La pregunta que los historiadores se han hecho por muchos años es: ¿qué llevó a Emilio Praetorius von Richthofen a Mercedes, una pequeña villa del interior del Uruguay? Eduardo Barreneche, en el diario El País antes citado, se basa en los apuntes de Juan Samuel Sumastre para responderla. Según la investigación realizada, el varón llegó a Fraiventos a desempeñar el cargo de gerente del saladero y fabricación de conservas en el frigorífico Anglo, que en ese tiempo era llamado Liebig's y pertenecía a una firma alemana. Este apuesto caballero de la nobleza alemana era hijo de un prestigioso diplomático y autor de varios libros. Tuvo 4 hermanos que ocuparon importantes cargos en el gobierno, la diplomacia y el ejército, y un primo aviador que integraba el escuadrón aéreo alemán en la Primera Guerra Mundial, al que llamaron el Barón Rojo, por el color de su aeronave, famoso por derribar 80 aviones enemigos, cifra que entonces era increíble. 2 de los hermanos de Emilio trabajaron en ganadería y negocios con el frigorífico y con el padre de Carolina, don Toribio Lara Godoy. Quizás este vínculo unió a los 2 jóvenes, o seguramente porque, según consta en el folio 259 del libro 4 de casamientos del archivo de la parroquia, él afirmó que hacía algunos años que frecuentaba la casa de Carolina Lara. Dice Carlos Arazzola en su artículo publicado en Diario Acción el 28 de diciembre de 1969. La pasión debió ser fuerte, pues muchas cosas aparentemente los distanciaban en aquel tiempo de dudas y sonrojos, ya que el 17 de junio de 1871 se casaron en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Ella con 21 años y él con 34. Los contrayentes tenían grandes diferencias que hacían apostar por poca vida a esa unión. Las edades, el idioma, la religión, las costumbres. Emilio era muy apuesto, bohemio y gustaba de juegos y aventuras. Carolina Gregoria, la dulce criollita a quien llamarían Alteza, era hermosa, jovial e inteligente. Vivió su historia de amor, que fue tan triste como feliz. Luego de residir algún tiempo en la estancia de los Braga, en Las Maulas, camino de Dolores, dice el profesor Lócar, que el barón de Richthofen intentó el humilde oficio de talabartero. Ella estaba socialmente integrada, formaba parte de la comisión de damas organizadores
de las honras fúnebres, según resulta de la tarjeta original confeccionada por el fallecimiento del general Aparicio Saravia, resguardada en la carpeta 107 de registros de Santos Pires, que forma parte del acervo del Centro Histórico y Geográfico de Soriano. En 1887, el barón alemán partió a París en busca de un mejor porvenir. Ante la partida de su príncipe azul, Carolina quedó muy conmovida, y quienes así la vieron estimaron ser testigos del fin de un amor, el adiós definitivo de una aventura sin remedio. Pero no fue así. Emilio, tras fracasar en su búsqueda, regresó a la casa de su padre en Alemania y desde allí invitó a su esposa que se uniera con él. La baronesa de Richthofen vendió algunos bienes y se embarcó al encuentro de su amado en 1878. Carolina fue muy bien recibida por los familiares de su esposo que vivían en el castillo. Su estancia en Alemania resultó deslumbrante. Era muy feliz. Nuestra Carolina se codió con la nobleza europea, participaba en cacerías, a menudo tomaba el té con la emperatriz, con la reina consorte de Inglaterra desde 1901 a 1910, quien le enviaba cada año desde Londres un saludo el día de su cumpleaños, con duques, archiduques y emperadores. Patrocinaba las fiestas de la familia y era tal su habilidad hogareña que a su alrededor giraba la gran casa. En 1882, su príncipe fallece a los 45 años de pulmonía. Carolina sobrellevó su viudez entre los Richthofen y en 1884, cuando fallece su suegro, con el clan disperso, optó por volver a su lejano terruño mercedario. A su regreso, la baronesa se encontró con los apremios económicos que tenía la familia Lara. Los Richthofen le hacían llegar fotos, caros obsequios y una pensión que en Alemania era apreciable, pero convertida a los fuertes pesos uruguayos se volvía magra. Vivió en la austeridad, en una casa humilde, acompañada por una pareja de negros que la sirvieron hasta su muerte tratándola de Madre Lara. Recuerden este dato que retomaré al final. Algunas amigas la visitaban, sin quitarla de su sereno recogimiento, interrumpido por alguna misa o paseo bajo sombrilla con una larga pollera negra y blusa con broderí blanca por la Alameda de la Costa, acompañada por un fiel dálmata que había traído de Alemania. Leía muchas horas en su sillón de Viena, hablaba perfectamente el alemán y el francés, bordaba con primor y profesaba un cuidado exquisito por los tulipanes, siendo la primer mujer mercedaria en cultivarlos. Pocos supieron por su boca de sus historias de esplendor, solo algunos íntimos, pero muchos supieron sí de sus penurias. Era una dama sensible, de vida serena. En Alemania la familia Richthofen nunca la olvidó, a tal punto que en 1904, siendo ministro de Relaciones Exteriores del Kaiser su sobrino Osvaldo, ordenó que el embajador alemán en Buenos Aires se trasladase a Mercedes para presentar a la tía los respetos del canciller y la familia imperial. La baronesa, ya sin recursos ni entusiasmo para estos eventos, fue contenida y acompañada por la familia Silveira, una familia muy rica y mundana de la sociedad mercedaria, amigo de los Lara, quienes pusieron su gran mansión del centro de la ciudad para efectuar la recepción. El embajador Ludwig von Aster vino por el puerto de Fraiventos escoltado por la Marina Argentina. Estuvo 3 días en la ciudad y regresó al puerto, en volanta con escolta militar a caballo, ordenada por Galarza. Sus amigos también la socorrieron cuando recibió la visita de la condesa de D'Alessandro, la ayudante de cámara de la reina de Italia. El estallido de la guerra de 1914 complicó los envíos de la pensión de Alemania, reduciendo a Carolina a la indigencia. Las hijas de Alfredo Silveira, la señorita Zunari y su pareja de criados negros,
Fueron quienes la socorrieron y en su penuria costearon su subsistencia. Estos últimos con lavados y changas que hacían en agradecimiento a la madre Lara, como forma de retribuir su vida. Fue Carolina Gregoria Lara Fernández Braga, baronesa de Richthofen, la única mujer criolla del país nacida en Mercedes que formó parte de la nobleza europea. De todo el material consultado no resulta información respecto a la procreación de descendientes, por lo que se deduce que no quedaron descendientes de esta pareja de enamorados. Nuestra criolla noble o noble criolla falleció en Mercedes, su ciudad natal, el 20 de mayo de 1920 de un síncope cardíaco. Su lápida del primer cuerpo del cementerio de la ciudad luce la inscripción de Carolina Lara, baronesa de Richthofen. Por muchos años la acompañó una flor. Aquí abro un paréntesis. A escasa distancia de su tumba está la tumba del piloto aviador mercedario Julio Gaspar Gil Méndez, que en la Segunda Guerra Mundial se embarcó hacia Europa a pelear contra los nazis, bajo la bandera de la Francia libre del general Charles de Gaulle y a las órdenes del general Leclerc. Ustedes se preguntarán, ¿qué relación tenía Gil Méndez con Carolina? Y es que cuando el aviador llegó en 1945 a la ya vencida Alemania nazi, su campamento se instaló en una mansión que aún mostraba lujoso esplendor. Llevaba encima una bandera uruguaya, como siempre lo hacía. Se encontró en el jardín con un anciano teutón que tenía un libro entre sus manos. Al verlo llegar, levantó su cabeza y le preguntó: ¿De dónde es usted? De Mercedes, Uruguay, en Sudamérica, respondió nuestro compatriota. Se hizo un silencio al que siguió otra pregunta en tono de susurro y aire nostalgioso. ¿Vive todavía Carolina? ¿Qué es de la familia de la baronesa? Cuando Gil Méndez regresó a Uruguay, comentó a su madre la historia de la baronesa mercedaria. Ella le dijo: cuando le pongas flores a tu papá, levantá la vista y ahí está enterrada ella. Hasta el día de su muerte, el valiente aviador mercedario llevó una flor a la baronesa. ¿Cuántas reflexiones, cuántas interrogantes y cuestionamientos nos regala esta historia? Nobleza, pobreza, criollos y aristocracia, felicidad, tristeza, fantasía, idealización, fidelidad, realidad. Gracias a quienes nombré en el desarrollo de esta columna, por los estudios realizados y el invalorable apoyo recibido para compartir con ustedes esta historia, y especialmente al Centro Histórico y Geográfico de Soriano. Los dejo con mis compañeros, les deseo buenas noches y nos encontramos el próximo sábado. A continuación, en el segundo segmento del programa, nos vamos a acercar al mágico mundo de la lírica de la mano de Gabriela Aguirre, que en Los secretos de la lírica, la conocida soprano, integrante de Ópera Nostra y Lírica Montevideo, y aprovecho de decirles que ahora, sobre fin de mes, se está presentando en el Ateneo de Montevideo, junto a su grupo, Lírica Montevideo, valga la redundancia, para entregarnos un show, un espectáculo de maravilla. De esta manera nosotros pretendemos que ustedes conozcan más sobre las compañías teatrales, sobre la zarzuela, sobre la ópera, pero también apuntamos a que los jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, sepan todo lo que ocurre en este mundo de la lírica, que es realmente fascinante. Bienvenida, Gabriela, a Puerto Cultura. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al espacio de la música del programa. Primero que nada les quiero contar que tuve el agrado de participar este sábado, el 4 de marzo pasado, en el concierto de cierre de la clase magistral que realizada por la soprano internacional Susan Ramos, donde ella cantó junto a nosotros alumnos de la Escuela de Arte Lírico, alumnos avanzados ya en los últimos años. Fue una clase magistral con 20 participantes, de la cual fuimos 6 seleccionados a realizar el concierto junto con ella. Fue una gran experiencia hermosa, muy enriquecedora, muy grata para todos nosotros.
y bueno, con excelente formación también que tuvimos de parte de ella. Así que bueno, quería contarles que fue todo un éxito y resultó una hermosa experiencia. Muy enriquecedora sin dudas. Me sentí muy honrada y agradecida. Bueno, hoy en el espacio les traigo un poco de historia de la gran María Callas, como ya les había dicho que quizás iba a hacer un espacio dedicado a ella, seguramente que, este, que lo amerita porque, bueno, fue la gran diva de todos los tiempos, sin dudas, ¿no? María Ana Cecilia Sofía Caleyopuru, creo que no lo nombré mal, pero bueno, es un nombre de procedencia greco, ella es de Grecia. Nace en Nueva York, Estados Unidos, pero su familia es de Grecia, ¿no? El 2 de diciembre de 1923 es una soprano considerada una de las cantantes de ópera más eminentes del siglo XX, sin dudas. Vivió con su mamá porque era hija de padres separados en Grecia, ciudad en la que se formó en el Conservatorio Nacional de Atenas y en la cual mintió sobre su edad para no quedar fuera del programa y ser inscripta, porque creo que ya estaba un poco pasada de edad, por lo que se ven los registros. Su debut no profesional fue como Santuzza, de caballería rusticana, en Atenas en el año 1938. Luego debutó, sí, profesionalmente en 1942 en el Teatro Lírico Nacional de Atenas. Y, y bueno, se cuenta que la pésima relación que ella tenía con su mamá la mantenía horas en el conservatorio para no estar en su casa, ya que ella vivía solo con la mamá, era de papás separados, y estudiaba horas y horas todas las disciplinas, amén, que le encantaba, ¿no? El director general del Metropolitan Opera House, quien le ofreció principales papeles, fue quien la lanzó prácticamente a su carrera. Bueno, ella tenía al parecer muy fuerte y determinante sus decisiones, evidenciando el trato con su madre en ese momento también, que esta fue muy dura con ella en sus años de adolescencia, la comparaba siempre con su hermana. eh, y bueno, su relación realmente no era la mejor. Después conoce a Giovanni, perdón, Meneghini, que era un constructor muy acaudalado, 30 años mayor que ella aproximadamente, y se casa con él. Tenían una mansión hermosa en Sevio, en Verona, la cual tuve el privilegio, el honor de estar y conocer y entrar, que en la actualidad dicho lugar es un museo, una escuela de música y bueno, en el momento también creo que se estaba construyendo un teatro. Yo estuve por el 2017, estuve haciendo audiciones ahí, para unos conciertos que después pudimos hacer. Y el teatro que contaba la mansión estaba en remodelación y en reconstrucción. Y entonces, bueno, ella tenía su propio lugar también, ¿no? En su casa. Y Meneghini se casó con ella cuando prácticamente iniciaba su carrera. Y bueno, su apoyo sin dudas fue el impulsor de todo lo que fue su carrera, ¿no? El salto que dio por el peso económico que tenía también y social en el momento. Amén de que ella era una excelente cantante y muy tenaz y muy decisiva con el tema como ya he dicho, de sus decisiones muy, muy determinante. El 3 de noviembre dejó a su marido, a los 2 años creo que después se casó y, y bueno, un 3 de noviembre y se fue con el importante magnate conocido,
por muchos y de nombre Aristóteles Onassis, que bueno, fue una noticia explotada por los medios de la época, ¿no? La relación esa le costó la carrera, ya que su excesiva vida social y su falta de práctica la llevaron a perder la voz. Y bueno, creo que 16 de septiembre de 1977, ¿sí? Ella despertó en su lujosa casa de París sola, porque ya no estaba con él, desayunó y bueno, sintió un dolor punzante, se desmayó y el médico en la tarde constató su muerte, ¿no? Eh, el funeral la organizó Meneghini, su primer marido, y eso en realidad es muy acotada la historia que les puedo contar por el espacio, que es un poco cortito, pero su carrera se basó en un repertorio exquisito, amplio. Ella era una persona con exquisitos gustos. Bueno, de hecho, eh, el museo está basado en vestuario, en cosas que recaudaron de sus objetos personales, partituras, incluso hay documentos. Hay muchísima historia de María Callas, que fue una gran soprano de la época, denominada soprano Falcone. Yo tuve una reunión con una conocida directora de orquesta, Asunta Pelletti, y bueno, ella, estábamos hablando entre otras cosas, me contó que fue una de las sopranos que abarcaba todos los repertorios, ¿no? Desde soprano ligera hasta mezzo. Y, y bueno, y de ahí la reflexión. Murió muy joven, con 53 años, y se dice que murió de amor, porque Aristóteles Onassis la dejó por la viuda de Kennedy. Quizás no pudo llevar la pena, y eso la llevó bueno, a el desenlace tan triste, ¿no? Pero su voz sin duda seguirá sonando por muchos, muchos, muchos años más. Su música maravillosa y bueno, y su talento. Bueno, me despido de ustedes, contándoles que estamos con Lírica Montevideo, muy contentos ya, con los preparativos del concierto del 30 de marzo a las 18:30. Los esperamos a todos. Muy buena semana para todos también, los saludo. Y bueno, hasta que la música nos siga juntando la próxima semana. Un abrazo. Damos comienzo al segmento Palabras en Red aquí en Puerto Cultura, porque desde Alemania tenemos el agrado de recibir a Paula Noder, que semana a semana nos viene presentando a escritores que están un poco olvidados, y ella los rescata del pasado, los pone en el presente y volvemos a disfrutarlo. En este caso se trata de Orfelia Bardesio, que pertenece a la generación del 45, que ya viene tratando desde la semana pasada. Escritores que se ubican en el periodo de entre 1940 a 1960. Con ustedes, la profesora y poeta Paula Noder, desde la ciudad de Múnich. Orfilia Bardesio, porque la historia es la memoria del olvido. Orfilia Bardesio nace el 18 de mayo de 1922 en Montevideo. Estudió en la escuela pública y en la Universidad de Mujeres, dirigida por Alicia Gochena. Fue profesora en secundaria y trabajó en la Biblioteca Nacional. En 1950 se casa con el poeta y escritor Julio Fernández y se trasladan a 33, donde vivieron durante un largo periodo hasta la muerte de su esposo. Orfilia se desempeña como docente de literatura y su esposo de idioma español. Después de la muerte de Julio Fernández,
se radicó en Montevideo, ciudad donde muere el 14 de octubre de 2009. Orfila fue la única poeta cristiana y católica de la generación del 45, también una de las menos conocidas y reconocidas dentro de fronteras. En 1939 apareció su primer poemario Voy, luego publicó La muerte de la luna en 1942 en Buenos Aires y Poema en 1946. Su trilogía 1, editado en 3 periodos, 1955, 1959 y 1971, fue galardonada en cada edición con el premio del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Sus otros libros publicados fueron Juego en 1972, La flor del llanto, 1953, El ciervo radiante, 1984 y La canción de la tierra, 2009. Este último poemario fue publicado pocos meses antes de su muerte. También publicó La luz del ojo en el follaje, 1989, y El pasado cultural uruguayo en 2006, libro de memorias sobre el Uruguay de los años 40, que dio nacimiento a la generación del 45. Sobre el conjunto de su obra, el crítico Wilfredo Penco señala: el código de Orfilia Bardecio es resultado de cuidadosa orfebrería, desde la que carga de ornamentos hasta la más despojada, sin limitaciones de métrica ni de rima, y de una capacidad de asociación discrecional, pero no arbitraria, en todo caso guiada por un afinado sentido que convierte combinaciones de palabras en objetos de atractiva sensualidad. El poeta Jules Supervielle, quien la alentó en su obra, la definió como una gran poeta. Según afirma Francisco Alves Francese, Jules Supervielle, figura fundamental en la historia intelectual de Bardecio, que lo conoce siendo muy joven y quedará marcada por el sostenido entusiasmo del franco-uruguayo en relación a su poesía. Supervielle, de más está decirlo, iría en la dirección opuesta de Vilariño. Para él, a partir de la lectura de la poesía de Bardecio, hay palabras como leopardo, cordero, cisne, que serán asociadas para siempre a su nombre de poeta, de gran poeta. Ascienden a la superficie de sus versos y allí se fijan sin perder levedad. En el artículo citado aparecen entonces las marcadas diferencias entre los escritores reconocidos de la generación del 45, como Idea Vilariño y Mario Benedetti, y Orfilia Bardecio, poeta que quedó rezagada en el olvido y además recibió duras críticas, tanto de Vilariño como de Benedetti. Cito a Alves Francese. En 1946 había sido publicado Poema, un libro de algún modo iniciático de Orfilia Bardecio, posterior a Voy, 1939, de adolescencia, y A la muerte de la luna, 1944, en el que Ola o Fabre, seudónimo de Idea Vilariño, veía ya estos mismos rasgos que criticarían luego Cabrera y Benedetti. Tras señalar en su reseña parecida en 1947 en la revista Clinamen al libro como uno de los acontecimientos poéticos más importantes del año pasado, la crítica afirma: el lenguaje, que es en demasía fino, escogido, abunda en palabras poéticas a priori, palabras como garzas, caselas, capullo, medusa, terciopelo, las habituales flores bellas, magnolias, nardos, deplorables desde todo punto de vista.
Benedetti tampoco se sintió muy entusiasmado por la poética de Orfila Bardesio, en palabras de Alves Francese. Tiempo después, en la pluma de Mario Benedetti, que califica desdeñosamente a la lírica de los poetas posteriores al 900 como una poesía de corzas y gacelas, son ya los años 60 y el poeta sigue denunciando lo mismo que notaba a fines de los 40 su colega Cabrera, esa fauna y esa flora tímidamente librescas y, además, una total ausencia de reales asideros que signaba a esos escritores cuyo gesto no era ya de evasión, sino de lisa y llana ajenidad. Orfila cultivó mucho las amistades con Clara Silva, Esther de Cáceres y su esposo Alfredo Cáceres, Joaquín Torres García, Paco Espínola, y se movió con poetas y escritores de las generaciones anteriores y no con la generación del 45. Sobre el misticismo de su obra, a propósito de un juicio que realizó Cortázar entre el poeta del romanticismo inglés John Keats y Orfila, afirma el poeta Álvaro Ojeda. Misticismo puro y a la vez original, Julio Cortázar en su minucioso ensayo Imagen de John Keats, escrito entre 1951 y 1955 y dedicado al poeta romántico inglés, la cita como poseedora de un lenguaje poético de cierta conexión inefable con los misterios de la vida. Cortázar señala una similitud vital entre Keats y Bardesio, basada en la experiencia de dos poetas jóvenes que remiten a una infancia demasiado cercana, pero asombrosamente sabia. Si este canto produce en su principio la misma sensación escolar, pronto se advierte que el poeta ha andado camino, que lo está andando en el poema. El retorno es rico, con noticias y presentes. Ya está, como dice Orfila Bardesio, sabiendo de otro modo por el orden de la encina y la hiedra. Es decir, que fuera del ámbito nacional, como ya sucedió con tantas otras poetas, la figura de Orfila Bardesio tuvo un gran reconocimiento más allá del éxito que tuvieran los escritores de la generación del 45. Posteriormente, ya más cerca en el tiempo, vemos cómo se la quiere traer del olvido a la memoria del presente. Bien amigos, prácticamente hemos llegado al final del programa de hoy y estamos en la lupa literaria. Hoy vamos a conversar sobre una novela que se llama El mundo es ancho y ajeno, del escritor peruano Ciro Alegría, que trata sobre el poder detrás del poder y los débiles como esclavos. Aquí en el análisis que vamos a realizar sobre el mundo es ancho y ajeno, vamos a observar el enfoque que el escritor Ciro Alegría hizo sobre este tema 46 años después de que lo hiciera el escritor británico H.G. Wells con su Máquina del Tiempo. Esto lo traigo a colación porque hay una mirada muy crítica, pero en esta oportunidad bajo otras circunstancias y desde otra realidad, aunque tristemente veremos los mismos resultados. Ciro Alegría, al igual que H.G. Wells, también fue un hombre preocupado por los problemas sociales de su país. No solo fue escritor, sino que también fue periodista y también trabajó en política, llegando a ser diputado de Perú. Tanto como el escritor, como escritor, como cuando fue legislador, Ciro Alegría siempre veló por la defensa de los habitantes de Perú, que no tenían una descendencia europea, y trabajó de esa manera para crear una conciencia sobre el problema de la opresión indigenista. Tal es así que a su producción literaria se la llamó Novelas de la Tierra.
El mundo es ancho y ajeno es una expresión que, si bien es el nombre de la novela, es posible que fuera una expresión cultural peruana bastante común también, pero nosotros la hemos escuchado siempre, o al menos yo desde chico he escuchado esta expresión, desde la publicación del libro y refiere justamente a la constante lucha de los autóctonos de un lugar que no quieren ser arrojados a otro sitio porque tienen ese sentimiento de pertenencia en el lugar en el que están, en el que han echado raíces, y ellos tienen allí su propia historia, tienen una memoria en la que han construido justamente su cultura. ¿Y por qué? El mundo es de todos y porque todos pertenecemos a un lugar del cual nos sentimos que es nuestra razón, nuestra existencia. Y por esa razón es que nadie quiere dejar ese lugar en particular, y mucho menos cuando alguien lo reclama con violencia, con agresión, como hemos visto siempre en la historia de la humanidad. Pero, ¿de qué trata esta novela? La historia se desarrolla en la sierra de Cajamarca, en una comunidad andina llamada Rumi. Allí hay un alcalde llamado Rosendo Maqui, que debe enfrentar a un poderoso terrateniente llamado Álvaro Amenábar, quien recurre al poder político que tiene, y así maneja la justicia, maneja la policía a su antojo, compra testigos falsos para quitar a los pobladores autóctonos de sus tierras con el fin de expandir su propiedad, que por supuesto ya era muy extensa, ¿no? En realidad, el objetivo del terrateniente Álvaro Amenábar era adquirir sus tierras para utilizar a los lugareños como mano de obra barata. ¿Para hacer qué? Explotados en sus minas, en el trabajo también agrícola, y así, de esa manera, no tendrían que abandonar la tierra de sus ancestros. Se dan cuenta la manipulación, ¿no? O sea, sin duda, un arreglo muy conveniente que solo le servía al señor Álvaro Amenábar. Una solución pacífica en un marco de régimen de esclavitud. Por supuesto, el trato no es correspondido, y así comienza el asedio, ¿no?, de Amenábar hacia la comunidad Rumi. Entonces el lector comenzará a darse cuenta cómo la corrupción llega a todos, no solo al gobierno ni a la justicia, llega a todos, incluso a otros personajes autóctonos de otras comunidades que, en acuerdo con el terrateniente, contribuyen a desestabilizar la comunidad de sus propios hermanos. Esto es el caso de un personaje que se llama el Mágico Contreras, quien llega a la comunidad y comienza a preguntar quiénes tienen armas para poder comprar. Y así va anotando sus nombres para realizar luego una visita y adquirir la mejor arma o la que más le convenga. Día después llega la policía y, basados en la lista que les había entregado el Mágico Contreras, las armas son incautadas. Y así la comunidad Rumi queda totalmente indefensa. Posteriormente, el abogado de la comunidad Rumi llega, además un personaje que se llama Bixmar Ruiz, es sobornado por el terrateniente Amenábar y abandona la defensa de sus representados de la comunidad, con lo que resulta, otro duro golpe para la población que cada vez está más lejos de ser escuchada y también totalmente indefensos. El tercer movimiento que el terrateniente realiza es cuando el testigo importante llamado Jacinto Prieto es acusado de asesinar a otra persona que se llamaba el Zurdo, y el testigo es encarcelado porque además este personaje, el Zurdo, era un testigo del hacendado,
Con toda esta manipulación que Amenábar realiza desde el poder, la comunidad rumi pierde el juicio y son expropiados de sus tierras, con lo cual deben trasladarse a unas montañas que eran realmente inhabitables, donde no es posible cultivar, donde además es muy frío, es inhóspito para poder vivir, pero a pesar de las adversidades, la comunidad sobrevive. ¿Y qué sucede? Bueno, algunos no soportan vivir así y poco a poco van abandonando las montañas y su destino es trágico, mientras que otros continúan el reclamo judicial en otras instancias. Realmente esto es muy inhumano, ¿no? Que realmente, además están sacados de la vida real, estas cosas han pasado y siguen pasando. Esto es lo peor, ¿no? Entonces, y así desaparecen los expedientes y todo se torna mucho más oscuro. Y aparece en escena otro personaje, el Fiero Vázquez. El Fiero Vázquez es un bandido que la comunidad contrata para intentar detener al terrateniente, pero sin ningún éxito, hasta que ingresa otro personaje llamado Benito, que ayuda a la comunidad enseñándoles a ver otra salida y aporta nuevas ideas a la comunidad para fortalecerse, prosperando esa solución hasta que consiguen salir adelante y el pueblo, ¿qué ocurre? Lo nombra alcalde, ¿no? Entonces, claro, vuelve a aparecer el terrateniente y ambicioso, ¿no? Además, cada vez más ambicioso. Entonces, la violencia se pone peor. En ese punto, la historia se repite. Amenábar vuelve a poner en marcha todo el programa de corrupción, como lo había hecho antes, pero ¿qué ocurre? Pierden el juicio de nuevo. Y esto ahora los deja en otra posición. La comunidad rumi ya tiene la experiencia anterior y cuentan con un líder como Benito, que es alguien instruido, que ve toda la jugada, toda la manipulación del terrateniente y sabiendo que no van a conseguir nada por la vía legal, propone enfrentar al señor Amenábar con la fuerza de las armas y pronuncia un discurso muy claro donde expresa y les demuestra que Álvaro Amenábar no ha hecho nada con las antiguas tierras que les había quitado en el pasado. Es más, aquellas tierras hoy estaban totalmente abandonadas y les dice que lo que Amenábar quiere no son sus tierras, él lo que quiere son esclavos para que mueran. Y todo es por la explotación y las malas condiciones para que Álvaro Amenábar, al que no le guste, que se vaya. Y ahí sale la expresión. ¿Por qué? El que no le guste que se vaya porque el mundo es ancho. A lo que Benito, el nuevo líder de la comunidad, contesta: el mundo es ancho, pero ajeno. Porque la ley no protege a los hombres como ellos. Y en ese mundo ancho, ellos, como tantos, van a dispersarse buscando la vida y el mundo es también ajeno y nada les da a personas como ellos porque allá afuera, dice, nada les pertenece tampoco. Tampoco tendrán ninguna opción de sobrevivir y solo deberán morir como esclavos porque nunca tendrán un buen salario y terminarán de morir con la frente pegada a la tierra, a esa tierra que él la describe como amarga de lágrimas. Benito le dice a su comunidad que deben defender su tierra porque es la única opción de sentirse parte del mundo ancho, porque afuera todo le será ajeno. ¿Se dan cuenta? El discurso de Benito está muy bien construido, es muy claro y se nota un gran conocimiento de la realidad indígena de Perú,
Con leer este discurso, el lector yo creo que ya entrará en una fase de comprensión de la realidad de estas comunidades como en ningún otro libro lo va a encontrar. Este discurso lo dice todo, y aquí comienza la tragedia de un enfrentamiento entre el poder y entre los débiles en el que no quedan sobrevivientes de la comunidad Rumi. Esta novela nos deja la misma reflexión que la novela de H.G. Wells, sin tolerancia, sin alianzas constructivas, sin respeto, no habrá nunca un mañana. Hoy los fuertes se valen de los débiles, mañana no habrá débiles y los fuertes lucharán contra los fuertes para que al final no quede nada sobre la tierra. Es por eso que no debemos marginar a otros, no debemos explotar a otros y no debemos deservir, ser serviles de la ley para utilizarla según convenga al interés del que tiene más. Este es el mensaje. Sin lugar a dudas, es una novela de denuncia sobre la realidad de Perú, que ha vivido y vive la lucha entre el progreso y la tradición. Una novela dura, pero real, muy real, porque increíblemente seguimos embarcados en la misma situación. Amigos, nos encontramos la próxima semana, aquí en La Lupa Literaria. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos como cada sábado de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo, y así poder disfrutar junto a ustedes de muchas más aventuras literarias, porque de eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos una noche de sábado, con una consideración o introspección. En el día de hoy la propuesta es la siguiente, y voy a recurrir a un querido escritor, querido y complejo, amado y odiado, entendido y incomprendido, un hombre con todas esas facetas, con una vida muy compleja, pero que a la hora de escribir era un hombre que lo daba todo. Me refiero al salteño Horacio Quiroga, quien alguna vez dijo, hay que tener fe ciega, no en tu capacidad de triunfo, sino en el ardor con que se desea aquello que uno quiere. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por el espacio en el que hemos desembarcado para realizar este programa. Y también al equipo de producción que nos ayuda para que este encuentro suceda y después se suba a YouTube y permanezca allí para que lo vuelvan a disfrutar. Nos despedimos en nombre de Sandra Rash, Gabriel Aguirre y Paula Enoder. Les damos las gracias por acompañarnos, por ayudarnos a seguir adelante, solo con escucharnos. Soy Daniel Fernández Corch y desde la 1210 AM Difusora Soriano les digo adiós. Nos encontramos el próximo sábado en otra propuesta diferente, como la hacemos aquí en Puerto Cultura, porque, como siempre digo, es un espacio al resguardo del olvido. Pero no se vayan, continúen disfrutando de la excelente programación de Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, porque los sábados son de Difusora Soriano.